nosotros, de habernos ayudado hasta aquí, a caminar su camino, confiando en la ayuda y la protección del Señor para poder terminar nuestra carrera, porque es al final del camino que nos espera la recompensa, el galardón. El Señor dice en su palabra: si el justo se apartare de su justicia, todas las obras que hizo no le serán contadas. Tenemos que perseverar en el bien hacer hasta el último día de nuestra vida, para que entonces al final podamos recibir la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Y le amamos no porque lo decimos, sino porque guardamos su palabra, porque esa es la prueba de que realmente amamos a Dios. Guardamos su palabra. Así lo decía Jesús: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le honrará, y vendremos a él y haremos en él morada. Vamos a leer el versículo inicial. Gracias al Señor. Este es un versículo muy trillado entre nosotros, muy conocido. Siempre lo estamos recordando, siempre lo estamos estudiando. Porque lo más importante en nuestra vida cristiana es la obediencia. Todo lo demás es bueno, es necesario, si hay obediencia. Pero si no hay obediencia, de nada nos sirve todo lo demás que hagamos. Nosotros hemos alcanzado este gran privilegio por la gracia y la misericordia de Dios. Siempre cuando hablamos acerca de la condición que hoy nosotros hemos alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios de ser hechos hijos de Dios, recuerda el versículo que nos dice en Hebreo: ¿a cuál de sus ángeles llamó hijo? Claro, en ese versículo se está refiriendo a Jesús como el unigénito Hijo del Padre. Pero ahora nosotros, por medio de Jesús, por haber creído en Él, por haberle recibido en nuestros corazones, ahora nosotros también hemos alcanzado ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero el deber más importante de todo hijo es obedecer. Si hay algo que agrada a un padre aquí terrenamente hablando, es que nuestros hijos nos obedezcan. Eso nos honra, alegra nuestro corazón y sentimos un aprecio especial cuando un hijo es obediente. Cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, sentimos dolor, sentimos pesar y a veces hasta vergüenza por la rebeldía de nuestros hijos. Y si nosotros nos alegramos, nos gozamos de poder tener hijos obedientes, cuanto más nuestro Padre, que es un Padre bueno, es un Padre justo. Porque dice el Señor, en una parte decía Jesús: y nosotros siendo malos,
que le dijo al Señor, maestro bueno, y él le respondió, en su condición humana, claro estaba él, ¿por qué me llamáis bueno? Porque bueno solo Dios. Y él dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más? O sea que a pesar del buen sentimiento que puede haber en nosotros hacia nuestros hijos, el amor de Dios está muy por encima del amor que Él tiene para con nosotros, como hijos que somos de Él. Y a Él le agrada nuestra obediencia. La obediencia nos trae bendición a nuestras vidas. Por la obediencia nosotros podremos permanecer en el camino del Señor. Cuando hay desobediencia, el Evangelio puede convertirse en una piedra, dice, y una roca. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 y 8. Amén. Está muy bonito. Otro hermano que lo lea. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángel, piedra del infierno, y roca de escándalo para aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también condenados. Gracias al Señor. Dice que esa piedra principal, esa piedra del ángulo, que es la base de nuestra vida cristiana, del Evangelio que hemos recibido, Él es la roca donde nosotros edificamos nuestra vida espiritual, que es Jesús. Es la principal piedra o el ángulo de una edificación. Dice, es honor a vosotros que creéis. Si nosotros creemos en la palabra y como tal la guardamos, porque para poder guardar algo hay que creerlo. Entonces, cuando esa palabra nosotros luchamos por guardarla, por vivirla, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos contentos, nos sentimos tranquilos. Cuando oímos la palabra, dice, ella es honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. O sea que la palabra de Dios se puede convertir en un tropezadero constante cuando en nosotros hay desobediencia. Y viviendo en desobediencia, tropezando y tropezando. El Señor nos enseña de una manera cómo debemos de vivir, cómo debe ser nuestro proceder, nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios. Y en todo hay una enseñanza para nosotros, hay un consejo. Pero si nosotros no estamos obedeciendo, entonces vamos a vivir siempre tropezando. Siempre vamos a tropezar. Y llega un momento en que
ya no vamos a resistir. Y viene el fracaso. Por eso, cuando oímos la palabra, cada uno de nosotros nos examinamos cómo estamos nosotros viviendo acerca de esa palabra. Y conforme a la conciencia que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado una limpia conciencia. Y por esa limpia conciencia que Dios nos ha dado, nosotros podemos entonces darnos cuenta si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Porque el Señor ha limpiado nuestras conciencias. El enemigo puede levantar las atmósferas que él quiere porque ese es su trabajo. Siempre los hombres de Dios han sido falsamente acusados. Y ese es el trabajo de Satanás. Pero no se puede probar nada de lo que el enemigo levanta contra un hombre de Dios. Allá en una ocasión el apóstol Pablo estaba siendo acusado y él decía, nada de lo que esta gente dice lo puede probar. Y por eso él decía más adelante, por eso dice, procuro tener buena conciencia. Dice allá en los Hechos, capítulo 24, versículo, vamos a leer del 13 hasta el 16. De 24, 13 al 16. Eso es lo importante, mis hermanos. Dicen que el más severo juez de una persona es su propia conciencia. Y la falta, el delito o la maldad que alguien cometa, aunque la trate de cubrir, ahí está siempre su conciencia, hablándole. Dice la palabra del Señor que el que no ha recibido la ley de Dios o la palabra de Dios va a ser juzgado por la ley de su conciencia, porque dice que en la conciencia del hombre está la ley de Dios. Dice un versículo aquí en Romanos, creo que es, amén. Gracias al Señor. Romanos 2:14 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente a su conciencia, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. Y dice que aquel que no ha oído el Evangelio, la palabra del Señor, entonces va a ser juzgado por la ley de su conciencia. Y por eso es que el malo sabe que hacer lo malo no es bueno. El ladrón sabe que robar es malo. El asesino sabe que hacer eso es malo. Y toda persona, aunque por ser esclavo de Satanás no puede dejar de hacer lo malo, pero él sabe que en su conciencia está la ley de Dios. Y por eso entonces, mis amados hermanos,
nosotros podemos tener esa confianza y esa libertad cuando oímos la palabra y sabemos que la estamos guardando, que la estamos obedeciendo, para que nuestra propia conciencia pueda estar tranquila de que no estamos faltando aquello. Y si algo estamos fallando, entonces tenemos que ser sinceros y reconocerlo y humillarnos delante del Señor para obedecerlo. La palabra del Señor nos dice que para nosotros poder obedecer tenemos que tener humildad. Si no hay humildad y hay lo contrario, porque el Señor dice, no conformando con los deseos que antes tenía, ¿verdad? Estando en vuestra ignorancia. Dice el Señor que en otro tiempo nosotros éramos gente rebelde, extraviada, sirviendo a concupiscencia y a deleites diversos, viviendo, dice, en malicia. La malicia son demonios que entretienen a la gente en chisme, en murmuraciones, en actitudes totalmente fuera del temor de Dios. Y así éramos antes. Dice un versículo, vamos a leerlo. Dice, también éramos nosotros necios en otro tiempo. Era en otro tiempo. ¿Cuándo existe la necedad? Cuando nosotros sabemos que no debemos hacer algo y persistimos en hacerlo. Dice, rebeldes, podían hablarnos de la manera que fuera, aconsejarnos de la manera que fuera, y persistíamos en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, extraviados, sin rumbo definido. Ni siquiera sabíamos el final de ese camino que llevábamos, porque estábamos extraviados, dice, sirviendo a concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Si todavía hay estas cosas en nosotros, todavía no hemos sido regenerados. Todavía está de esa degeneración del pecado que ha hecho que el corazón del hombre se desvíe de Dios. Pero si nosotros hemos podido vencer esto, entonces realmente somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y ya no somos ignorantes, porque el Señor dice que esa actitud de desobediencia y de rebeldía era por la ignorancia, el desconocimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, nos llevaban a actuar de esa manera, a proceder de esa manera. Pero ahora ya no debiera de ser así, porque supuestamente al estar aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios, y por ese Espíritu Santo de Dios, esas obras, esas actitudes malas de la carne ya no deben existir en nosotros, ya no somos ignorantes. Pero dice el Señor que la gente vive en esa ignorancia es por la dureza de su corazón. O sea que ni conocen ni quieren conocer tampoco.
y por eso viven como viven. Pero ya nosotros somos responsables delante de Dios, porque nosotros sí tenemos un conocimiento muy claro de la palabra de Dios, de la vida que debemos de llevar, de cómo debemos de proceder en las diferentes circunstancias de nuestra vida, en las luchas, en las pruebas, cómo debemos de proceder, cómo debemos de proceder con los que nos presiden. Porque el Señor tiene mandamiento en esto también, en su palabra, que nosotros nos sujetemos a los que nos presiden en el Señor, como lo aconsejaba claramente el apóstol Pablo. Dice, como hijos, obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Hebreos 13, 17. Obedecer. Dentro de la obediencia a Dios está la obediencia a nuestros pastores que nos presiden en el Señor. Le debemos una obediencia por mandato de Dios. El trabajo del enemigo es que no le obedezcamos, y él tiene su sistema de maldad para impedir que nosotros no le obedezcamos a los que nos presiden en el Señor. El enemigo es muy astuto y es muy sutil, y él quisiera que no se le obedezca a los que nos presidan en el Señor, siempre y cuando sea en el orden de la palabra del Señor, siempre y cuando sea conforme a la doctrina que hemos recibido, y que personalmente estemos luchando por guardar esa palabra, porque realmente el Señor dice que tenemos que ser dechados de la grey, y dechados de la grey es que tenemos que mostrar el ejemplo en nuestra vida, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo ha sido nuestra trayectoria en el camino del Señor, si lo que estamos predicando lo estamos viviendo, lo estamos obedeciendo, porque eso es lo que realmente nos da la autoridad para nosotros entonces enseñar al pueblo y que el pueblo obedezca a esa palabra que el Señor nos da. Y por eso dice, obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos. Siempre que nosotros venimos a estas confraternidades, hacemos vigilias, hacemos exámenes proféticos, damos consejos al pueblo, cómo debe ser nuestro comportamiento aquí, y no solo aquí, sino en todo tiempo, la forma ordenada en que nosotros debemos de vivir, de proceder, nuestro vestir, como constantemente lo estamos escuchando en todo, y se espera que esos consejos, esas palabras, surtan efecto en el pueblo. Y están pidiendo que se mueva un Mazda, placa número 802447. Mazda 802447. Pues sí, mis hermanos, y eso es bonito cuando nosotros procuramos obedecer. Yo siempre he dicho a mis hermanos allá en Panamá
Yo tengo un pastor, mi pastor es el ministro, y cualquier ordenanza que el ministro me da, yo lucho por obedecerla. Y cuando voy a hacer algo, porque eso es sujetarse, siempre pido el consejo del ministro. Cuando empezamos a trabajar en México, en Chile, hablamos con el ministro. Recuerdo cuando fuimos a Dominicana, que era el ministro Teruel, le presenté el proyecto a nuestro hermano ministro Teruel. Él lo aprobó. Este proyecto, de este trabajo que estamos haciendo, yo recibí la aprobación de boca de mi hermano ministro. Si el ministro me dice a mí, deje eso, y él no tiene por qué temer ni dudar en decirme, no haga esto, no vayan para allá. No, claro, debe haber alguna razón, ¿verdad? No conviene por esto y esto y esto. Yo lo acato con toda mi tranquilidad. Y en toda la ordenanza en estos días oía, aunque el ministro no me lo comunicó a mí, pero lo oí, que estando aquí en Chiriquí, he oído 7 ayunos a partir del día 7, y eso lo transmití a todos mis hermanos. Tenemos una orden del hermano ministro de 7 ayunos para que Dios se manifieste en la confraternidad, para que todo sea en orden y podamos ser edificados. Están pidiendo también mover el carro 2732, CF 2732, Hilux, como se dice, yo no sé cómo se dice, Hilux, sea 1120, blanco, que se mueva también, están pidiendo los vigilantes. Pues sí, mis hermanos, siempre, y se lo transmití a mis hermanos, y se lo estaba recordando, en varios cultos se lo recordé. Hace años nuestro hermano ministro ordenó a la iglesia que cada miembro de la iglesia colaborara con $1 mensual para el trabajo misionero. Y siempre le hablamos a nuestros hermanos. No todos lo han cumplido, quizás apenas ahí en Panamá lo cumple, yo diría que un 25%, porque somos más de 2.000 hermanos, y si todos dieran ese $1 mensual, facilito, ¿verdad? Solo hay un pequeño porcentaje, porque así sucede, algunos porque no pueden, otros porque no lo sienten hacer. Y es una ordenanza para bien de la iglesia, para bendición de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. Y hemos luchado por apoyar. Y así ha sido en todo, por la gracia de Dios. Así como procuramos obedecer lo que nos dice el Señor por su palabra, la doctrina que hemos recibido, al pie de la letra, quizás no a la perfección, pero sí procuramos de hacerlo. Porque yo creo que la bendición y la maldición de nosotros depende de nuestra obediencia. Si allá con el pueblo hebreo el Señor se lo dijo, que Él ponía delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y eso iba a depender de su obediencia al mandato de Dios. Lastimosamente el pueblo hizo lo contrario y hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de su desobediencia, porque la desobediencia trae sus consecuencias. Hay un versículo
en Deuteronomios